Es un honor para mí poder hacer esta presentación, sobre todo que ahora hemos tenido cerca el día de la concientización acerca del autismo. Entonces voy a colocar primero mis diapositivas para... Bueno, el tema del día de hoy es una actualización del autismo. Este tema para mí es todo un reto porque lo que sabemos de autismo actualmente sigue en desarrollo. Es decir, constantemente, principalmente en países desarrollados, se hacen investigaciones acerca del autismo, todas las implicaciones que tienen en nuestros niños y también en adultos, estrategias de tratamiento, métodos diagnósticos también complementarios realmente, porque el diagnóstico es meramente clínico, pero la investigación sigue en desarrollo a nivel mundial. Cada día, cada hora que pasa, tenemos nueva información acerca del autismo. He procurado recopilar información de los últimos 3 años, ¿no? Lo más actual, lo más reciente, para poder transmitirlo a los profesionales de salud que están presentes, ya que esto es sumamente necesario, porque la estadística, al menos a nivel mundial del autismo, pues nos indica que hay bastante prevalencia. Y en Perú, lamentablemente, no tenemos esa data. Vamos a empezar para ver un poquito de esto. Lo que vamos a ver el día de hoy, como ya les estaba adelantando, es la prevalencia y la ausencia de datos epidemiológicos en Latinoamérica. En algunos países como Chile, Argentina, puede que haya alguna data, pero en Perú, pues lamentablemente estamos en pañales en lo que es estudios epidemiológicos de prevalencia de autismo. Vamos a ver los síntomas porque obviamente tenemos que entender de qué se trata el trastorno del espectro autista. También vamos a hablar un poquito de regresión, del DSM-5, las alteraciones sensoriales. Vamos a ver cómo detectamos el autismo, cómo hacemos el diagnóstico, la etiología, ¿no? De dónde sale el autismo, qué exámenes complementarios se pueden hacer, cuáles no sirven, porque hay mucha desinformación también. Así como hay información en la parte médica, también hay desinformación. Entonces los invito a los siguientes a actualizarse también. Las intervenciones, los tratamientos potenciales que hay. Y entendemos primero que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Como les decía hace un ratito, ¿no? No hay estudios confiables acerca de la prevalencia de este trastorno del neurodesarrollo. No tenemos, ¿no? Pero ¿qué data tenemos en lugares desarrollados? Estados Unidos, principalmente, Europa, ¿no? En Estados Unidos, la información es de que uno de cada 59 niños tiene autismo. Es decir, aproximadamente solo en Estados Unidos hay 5 millones. Yo revisaba, no he colocado aquí esta información, pero en noticias, en reportes de padres que se estima una población de autismo, de personas con autismo, de aproximadamente 200.000 personas, lo cual no es, no es equiparable a la data de otros países, ¿no? Es ínfima, ¿no? Hay muchos factores que determinan que no se puede hacer un diagnóstico, principalmente la escasez de especialistas, tanto en psiquiatría infantojuvenil como en neuropediatría, ¿no? Esta es una problemática importantísima para hacer el diagnóstico. Eh, en el autismo, los déficits centrales son el dominio de comunicación y la interacción social. O sea, una persona con autismo tiene dificultad en la forma de cómo se comunica y cómo interactúa socialmente. Y evidentemente también hay patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos. Esos son los core features. Es lo más importante que tenemos que saber para poder determinar o hacer un diagnóstico en una persona con autismo. Eh, la detección es bastante curioso cuando buscamos guías. Tenemos una guía, de hecho, del Ministerio de Salud acerca de a partir de qué edad podemos hacer el diagnóstico de autismo.
¿Qué recomienda la Asociación Americana de Psiquiatría? ¿Qué recomienda el MINSA? Comparten que se puede hacer a partir de los 18 meses de edad, año y medio. A partir del año y medio podemos orientarnos para hacer un diagnóstico de autismo. Eh, Esta condición se asocia a trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, obesidad, convulsiones, ansiedad, TDAH, como ven en las siglas, y muchas más, muchas condiciones de salud. Ojo, son asociaciones, ¿no? No es que necesariamente un niño con autismo desarrolla convulsiones, no. Hay riesgos, sí. Eh, los costos, porque yo me pongo a pensar, yo ahora mismo, como en la introducción han mencionado, yo estoy en un hospital, en el Hospital Rebagliati, y puedo ver pacientes que tienen un acceso a un tratamiento eh, y a diversas terapias, pero también es importante pensar en las personas de nuestro país que tal vez no tienen acceso a esto. ¿Por qué? Porque si observamos los costos en otros países, por ejemplo Estados Unidos, el cuidado de vida de una persona con TEA va entre los 1.4 a 2.4 millones de dólares. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a un servicio de salud como podemos dar aquí en este hospital? Es terrible, ¿no? Ponernos a pensar en la posibilidad de que nos pase esto. Como les decía, de la prevalencia, si bien no tenemos casos en Perú, no tenemos la data, perdón, de los casos de prevalencia, sí estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado por qué ahora hay más casos de TEA reportados, ¿no? Para explicar esto, pues hay bastantes teorías. Primero, a la ampliación de criterios diagnósticos, ¿no? Del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El conjunto de criterios que se utiliza antes es mucho más amplio que el DSM-4 revisado que se utilizaba hasta hace unos años. Ahora, también hay un aumento de la conciencia pública sobre esta condición de salud mental. También hay un reconocimiento del diagnóstico en niños que antes eran diagnosticados como discapacidad intelectual, lo que hasta hace unos años se conocía como retraso mental. Ya no se utiliza esa terminología, se utiliza discapacidad intelectual. Entonces muchos niños que los diagnosticaban con discapacidad intelectual, pues eran realmente niños con autismo. La prevalencia en países industrializados, como les dije al inicio, 1 en 59 niños es similar, ¿no? Pero en Perú y otros países de Latinoamérica hay tasas más bajas porque es más difícil de recopilar. No hay una búsqueda activa. El diagnóstico es mayor, ojo, también, eso es importante notar, en personas que tienen un mejor nivel socioeconómico, como les decía hace un rato, ¿no? Y personas que evidentemente tienen acceso a servicios de salud. Ahora, hablando de los síntomas, como hablé brevemente en la introducción, obviamente están definidos por el comportamiento de la persona que tiene autismo. Los síntomas principales son características del comportamiento que dependen de la edad, ojo, depende también del nivel de lenguaje y de las capacidades cognitivas que tiene cada individuo. Los core features, como les dice, los puntos principales, los síntomas núcleo, se refieren a la comunicación, una dificultad en la comunicación y la interacción social que tienen los niños y comportamientos restringidos y repetitivos. El desarrollo atípico en varias áreas funcionales, como por ejemplo, no comprender las intenciones de los demás, disminución del contacto visual o el uso atípico de los gestos, predice una alteración en la comunicación. Los síntomas principales, uy, se bajó una, no hay problema. Eh, para entender los síntomas principales es también entender la data que un cuarto de niños con autismo tendrá una regresión en habilidades sociales o en lenguaje. Esto es común, no sé si los presentes que han trabajado con pacientes y familiares de pacientes de niños con TEA les mencionan eso. Es decir, doctor, mi hijo antes hablaba, decía mamá, papá, y luego dejó de hacerlo. Antes sonreía, antes miraba y volvió.
como hace unos 6 meses, etcétera. Hay estas regresiones y un cuarto de pacientes con TEA lo tiene. Eh, la regresión, cuando estaba investigando, pues decía, ¿no? O sea, esto es común. Esto yo lo he escuchado mucho en la parte práctica, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esto, no? Hay teorías, hay diversas teorías, no está totalmente explicado, pero algunos postulan una sobrepoda sináptica, disculpe, era sináptica, en respuesta a factores genéticos. O sea, se destruyen ciertas sinapsis en respuesta a factores genéticos. El DSM-5, para hacer el diagnóstico de estos síntomas, requieren 3 síntomas de la parte socioafectiva y 2 de 4 síntomas relacionados a los comportamientos restrictivos repetitivos. Calma que la siguiente tabla lo vamos a ver mejor con ejemplos. Y que la alteración en el procesamiento sensorial se refleja en una hipo o hiperreactividad a la información sensorial. Es decir, los sentidos, o sea, en términos sencillos, ¿no? O les incomoda lo que perciben a través de los sentidos, ya sea el tacto, ya sea la audición, ya sea el gusto, etcétera, o tienen una mayor respuesta o tienen una menor respuesta, ¿no? No perciben. Indiferencia al dolor, a la temperatura, sensibilidad al sonido, ¿no? Es muy común esto de el que detectan las mamás, ¿no? Doctor, cuando prendo la licuadora, mi hijo se desespera, se tapa los oídos, comienza a correr, se agita. También los sabores, las texturas, tienen un intenso interés por los objetos en movimiento, ¿no? Ahí es la hiperactividad visual, por ejemplo. ¿Se puede clasificar la gravedad de acuerdo a los síntomas? Sí, pero no sirven para monitorear progreso. Es decir, si los síntomas disminuyen, no significa que el niño esté progresando en cuanto a la mejora de su TEA, ¿no? Solo refleja las limitaciones cognitivas que tiene, ¿no? No es para clasificación de gravedad. Perdón, no es para monitorear progreso. Aquí podemos ver, creo que sí se ve bien. Déjenme un segundito, por favor, para ver si puedo mover esto. Eh, sí, creo que ahí sale. Los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿no? Como les decía, necesitamos los 3 déficits en la comunicación social. Sí se ve el mouse, espero que sí. Y la interacción social en múltiples contextos. Uno, se refiere a la reciprocidad emocional. Dos, a los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para esa interacción social. Y tres, para desarrollar y mantener y aprender esas relaciones. Ejemplo, en reciprocidad socioemocional se refiere a un enfoque social anormal y fracaso de la conversación normal de ida y vuelta. Quiere decir? Menor intercambio de intereses, menor intercambio de emociones o afectos, incapacidad para iniciar o responder a interacciones sociales. Ustedes cuando ven a una persona que no conocen o conocen, lo saludan, ¿no? Hay una interacción, hay una respuesta, hay mensajes de ida y vuelta. En la reciprocidad emocional alterada, no, o es menor. En los comportamientos comunicativos no verbales y verbales, está mal integrado. Hay anomalías en el contacto visual. Cuando nosotros conversamos con alguien, usualmente vemos a los ojos. Hay alteración en el lenguaje corporal. No entienden gestos. Déficit en la comprensión y uso de gestos, como les decía, o falta total de expresiones faciales. Es como si no expresaran nada a través de los gestos. Y en el tercer punto, hay dificultades para ajustar el comportamiento a diversas situaciones sociales, dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigo, o falta de interés, desarrollar, mantener y comprender relaciones. Es decir, el niño no tiene un interés de tener un amigo, por ejemplo, ¿no? Eso en la primera parte, en los déficits de la comunicación social y de la interacción. En cuanto a los patrones de comportamiento, tienen intereses o actividades restringidos o repetitivos. Aquí necesitamos 2 de 4. Disculpen que el 3 se haya corrido ahí, ¿no? Motricidad estereotipada, repetitiva, insistencia en la igualdad, en la inflexibilidad, adherencia a las rutinas, a patrones ritualizados, intereses muy restringidos y fijos que son anormales, o hiper o hiporeactividad sensorial, ¿no? Las estereotipas motores simples como alinear juguetes,
niños que ponen todos los carritos en una sola forma, según color, según forma, o sus muñecos. Alinear, como les decía, voltear objetos, repetir frases, repetir las palabras que dicen los papás, ¿no? En cuanto a los patrones de comportamiento, tienen una angustia extrema de los pequeños cambios. Es decir, ellos están acostumbrados a hacer su día a día de una forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mamá lo levanta y lo siguiente es lavar la cara y lo siguiente es darle la comida, una comida específica y lo siguiente es jugar con él en una específica área de la casa y si la mamá hace algo distinto a eso, pues le genera angustia y puede ser una angustia extrema, ¿no? La mamá no lo hace, por ejemplo, lo hace con el papá, lo hace con alguien con el que normalmente el niño no se relaciona. Ahí pasa esto. ¿No? Patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar la misma ruta o este, un fuerte apego o preocupación a cosas inusuales. Y como les decía hace un rato, ¿no? La reactividad sensorial, la hipo o hiper, puede ser una indiferencia al dolor, a la temperatura, respuesta a sonidos o texturas específicas. Recuerdo mamás que dicen, doctor, las etiquetas no las soporta, se desespera cuando le pongo algo que tiene una etiqueta grande, ¿no? De la ropa. Oler o tocar objetos en exceso, fascinación visual por las luces o el movimiento. Ok, hoy como, ahora sí. Como les decía, se puede ver la gravedad, básicamente requiere apoyo totalmente sustancial, requiere apoyo, digamos, parcial, ¿no? Y requiere apoyo. Este no es el objetivo de la ponencia, ¿no? Pero lo pongo para que entiendan que hay niveles de gravedad. Ahora, en cuanto a los síntomas concurrentes y las condiciones que pueden estar también en el TEA, tenemos que, por ejemplo, ¿no? Los trastornos del sueño, como les dije al inicio, las convulsiones, el TDAH, ansiedad, depresión, autolesiones. Este es un motivo muy importante de consulta. Agresividad, autolesiones. Eh, en estos síntomas concurrentes y condiciones tenemos que entender que cuando hacemos un diagnóstico de TEA, o sea, el 80% de los pacientes que se les hizo el diagnóstico, a los 3 años siguen con ese diagnóstico de TEA, ¿no? Y en ese paso del tiempo, a través de una persona con TEA, las habilidades de comunicación y las habilidades socioafectivas pueden mejorar. ¿Pero de qué depende eso? De la estimulación, que vamos a hablar un poquito, y de la maduración cerebral también. Mientras pasa el tiempo, pues el cerebro va madurando y también influye en el pronóstico del TEA. Ahora, también es importante que 9% de niños con TEA no cumplen criterios en la adultez. ¿Y qué pasó con ellos, no? ¿Qué pasó? Que le diagnosticaron TEA de niño y de adulto ya no entra en esos criterios diagnósticos. Pues van usualmente a criterios diagnósticos de otras condiciones de salud mental, ¿no? Usualmente TOC, trastorno obsesivo compulsivo, usualmente TDAH, ¿no? Sobre todo, la literatura dice que los pacientes que iniciaron con TEA y en la adultez hacen estos dos cuadros clínicos psiquiátricos, son niños que usualmente les han hecho un diagnóstico precoz, antes de los 30 meses. Ahora, quiero que se lleven la parte de los 30 en los síntomas concurrentes y condiciones. 30% de niños con TEA tienen discapacidad intelectual, lo que les decía que antes se conocía como retraso mental. 30% de todos los niños van a tener discapacidad intelectual. Y 30% de los niños con TEA serán mínimamente verbales o serán no verbales. Es decir, no van a poder hablar, comunicarse verbalmente al menos. O va a ser mínimo. Ahora, cuando hablamos de la detección del diagnóstico, ¿cómo podemos detectar a los niños con TEA? Como les decía, la Asociación Americana de Pediatría recomienda un tamizaje a los 9, 18, 24 y 30 meses. Eso está establecido en Estados Unidos. En Perú nosotros tenemos los controles, los tamizajes de crecimiento y desarrollo que se hacen. Se hacen en salud, se hacen en el MINSA también. Eh, Estos tamizajes no son diagnósticos, pero ayudan a conocer el riesgo. Ahora,
¿Cuál es el problema de hacer estos tamizajes? O, bueno, no es un problema, ¿no? Pero ¿por qué podríamos decir que es insuficiente? Porque son en Estados Unidos 20, 30 minutos de una evaluación. Ustedes saben que lamentablemente los sistemas de salud en nuestro país son bastante complejos, bastante... eh, ¿qué adjetivo podríamos utilizar? A veces es difícil eh, hacer una evaluación en esos tiempos, con estos tiempos, ¿no? De 20, 30 minutos. A veces las evaluaciones son más cortas, ¿no? Entonces, los niños que tienen TEA pueden no demostrar esos síntomas durante la evaluación, porque son evaluaciones cortas. O los papás que no conocen, pues no van a saber las señales de alarma. Lo que sí se sabe ahora, o sea, de la actualización en TEA justamente, es que hay mayor derivación en especialidades pediátricas. Es decir, los pediatras actualmente en Latinoamérica, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, son más, están más con la búsqueda activa de síntomas TEA para poder derivar que años anteriores, que décadas anteriores, ¿no? Banderas rojas. Esto es importante para los papás, es importante para los, bueno, no más que los papás, sobre todo el personal de salud que tiene contacto con los niños. Que a los 12 meses no responda al nombre. Que a los 14 meses no haga la protocepción. No poder señalar objetos que muestren interés. Que a los 18 meses no finja jugar y en general que evite el contacto visual, que quiere estar solo, que tenga problemas para comprender sentimientos de otras personas o para hablar de sus propios sentimientos, dificultades en la empatía, ¿no? Que tengan retrasos en el habla y en el lenguaje, que repita palabras o frases una y otra vez. Ustedes dicen algo, el niño lo repite. Que dé respuestas no relacionadas a preguntas, que esté usualmente molesto por cambios mínimos en la rutina, que tenga intereses obsesivos, carritos, específicamente dinosaurios, trenes, una computadora. El día de ayer me llegó un paciente, un niño que estaba fascinado con los sistemas de computadoras y él tenía que 6 años y me comenzaba a hablar de todos los sistemas operativos de Windows, ¿no? Y los niños lo dejaban de lado porque un niño de 5 o 6 años usualmente no habla de esas cosas, ¿no? O hacer movimientos repetitivos, los aleteos, ¿no? Mecerse, girar en círculos, tener reacciones inusuales a la forma de las cosas, o cómo suenan, cómo huelen, cómo saben, ¿no? Algunos tienen patrones alimenticios específicos, ¿no? También tuvimos un niño que el papá nos dijo, doctor, mi hijo no come otra cosa que no sean nuggets, no recibe otra cosa, solo come nuggets, ¿no? De 6 años el niño, ¿no? Ok, y en cuanto a la detección del autismo, como les decía, 18 meses, periodo de 18 a 30 meses, es el mejor momento para poder hacer el cribaje, ¿no? Ahora, ¿qué escala se usa? El MCHAT, lo vamos a ver. En la guía del Ministerio de Salud también está. En la guía de la Asociación Americana de Pediatría está. Eh, Ahora, ¿puede ser menor de 18 meses? Sí, se puede. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo haces? Cuando el paciente tiene un hermano con TEA o o hay familia con TEA. Es un mayor riesgo, pero sobre todo en primer grado. Entre los 18 a 30 meses, el MCHAT también revisado. 3 a 7 puntos, ahorita vamos a ver bien la escala, ¿no? Pero 3 a 7 puntos es un riesgo moderado y te da un 47% de riesgo, ¿no? Más de 30 meses no hay escalas validadas en Perú. En Estados Unidos usan la SSQ, es una escala para ver la posibilidad de adquirir TEA en el tiempo, pero se usa en ambientes clínicos específicos. No es como que algo que pueda usarse en todos los ambientes como el MCHAT. Uy, se me fue. Ahora sí. Ok, este es el MChat, que es el Modified Checklist for Autism in Toddlers revisado, revised, versión peruana. Sí, está validado, se usa aquí y son preguntas diseñadas para los papás. Las preguntas se dividen en sí o no. Bueno, vamos a verlo acá mejor para que lo vean bien.
Todas las preguntas deben ser respondidas como sí, excepto la 2, la 5 y la 12, cuya respuesta debe ser no. Y en la puntuación, 0 a 2 bajo riesgo, 3 a 7 puntos, como les dije, da un 47% de riesgo moderado y 8 a 20 puntos ya es algo. ¿Qué se hace en 8 a 20 puntos? Ya tienes que derivar. Eh, Preguntas sencillas, ¿no? Bueno, vamos a responder la que es no. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? La respuesta debería ser no. Si la respuesta es sí, ahí hay un puntaje, ¿no? Su hijo realiza juegos de imaginación o imitación, por ejemplo, hace como si bebiera de una taza vacía, habla por teléfono. Aunque nosotros, nuestra generación hace así, ¿no? Pero ellos hacen así, porque los teléfonos inteligentes ya no se agarran de esa forma. Y no tienen la forma de los teléfonos de fijos, ¿no? O da de comer a un muñeco, a un peluche, ¿no? Juega con los muñequitos, que uno es el papá, etcétera, ¿no? Que le da de comer al niño. A su hijo le gusta treparse, subirse a las cosas, etcétera, etcétera. Esto es para los papás. Su hijo camina solo, sin apoyo, etcétera, ¿no? 20 preguntas. Sencillo, no es algo sumamente complejo. La respuesta se basa en lo que usted ve frecuentemente del niño. Eso le tiene que decir a los papás, ¿no? Y ahí te sirve, ¿no? Para un cribaje. Ojo, importante para todos los profesionales que nos siguen viendo. Esto no es diagnóstico, esto es una ayuda. El diagnóstico sigue siendo clínico, sigue siendo mediante una evaluación al niño, ¿no? Y obviamente haciendo una historia clínica completa, ¿no? Pero esto ayuda, porque esta es la percepción que tienen los papás. Eh, Otros complementos para hacer el diagnóstico, ayudas diagnósticas, como les decía, es el ADIR, el CARS-2, el ADOS, ¿no? Tienen bastante buena sensibilidad, especificidad. No le he puesto ahorita en esta ponencia, ¿no? Pero es lo que actualmente se utiliza, ¿no? El ADIR usualmente en investigación, en campos clínicos, psiquiatría, neuropediatría, ¿no? El CARS también lo usamos nosotros para los médicos. El A2 requiere un entrenamiento, es largo, pero es una de las más usadas, ¿no? Y el entrenamiento se requiere básicamente para la precisión de usar estas escalas. En cuanto a las condiciones concurrentes, eh, ¿qué podemos hacer para evaluar a los niños también, ¿no? Para entender un poquito más qué puede tener los niños con TEA, adultos con TEA. Tenemos que ver si en ese 30% hay una discapacidad intelectual, como les decía, ¿no? Lo que se conoció como el retraso mental, pruebas cognitivas. Esto lo define el terapeuta, lo define el psicólogo principalmente, ¿no? O sea, evaluar el coeficiente intelectual de un niño con TEA depende mucho de la edad, depende del nivel de lenguaje, ¿no? Para poder evaluar esa discapacidad, si es que hay discapacidad intelectual. Hay pruebas de función adaptativa, que son informes de cuidadores y maestros que hacen esa evaluación cognitiva. También una evaluación motora por medicina física, rehabilitación. Como les he comentado, es común retrasos leves en hitos del desarrollo, principalmente los hitos motores gruesos. Y cuando hay estos retrasos en los hitos motores gruesos, usualmente hay asociación con una disminución en el desarrollo del lenguaje, ¿no? También la parte auditiva es importante, ¿no? Todo niño con retraso en el lenguaje necesita una evaluación por otorrino, ¿sí? Eh, para ver si no hay una pérdida de la audición. Y ojo, también hay niños con TEA que tienen pérdida de audición. ¿Ya? No solo porque estemos pensando que solo, ¿qué le digo? ¿No? Una hipoacusia sensorial, etcétera. No, no es solo por eso. El TEA también puede ir con una pérdida de audición. En la parte de la visión, principalmente en los pacientes que no hacen contacto visual o tienen estereotipas como hurgarse los ojos, hay que hacer una evaluación por oftalmopediatría. Y el proceso sensorial, las alteraciones en el olfato, el gusto, en los sentidos, que se asocian a hipohiperactividad motora, ¿no? Búsqueda o evitación sensorial. Ahora, etiología, ¿no? Eh, el TEA es multifactorial. Es decir, no existe
una cosa, un factor, un evento que diga, ok, esto le causó el TEA a su niño, a su niña. Pero sí hay situaciones que se pueden asociar a TEA, hay condiciones de salud, principalmente en la parte genética. Hay genes asociados a un riesgo, ojo, de TEA, y es importante. La parte genética es sumamente importante, porque, o sea, si estamos hablando de un paciente que tiene una condición genética que se asocia a TEA, vamos a tener información valiosa para el pronóstico del niño, para el riesgo de recurrencia, si es que este niño cuando sea un adulto va a tener herencia, y poder identificar y darle un mejor tratamiento. Y también para evitar hacer exámenes innecesarios. La historia clínica y el examen físico son importantísimos y ahí hay que buscar posible exposición a teratógenos, el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Principal, porque se asocia a TEA. Evaluación de crecimiento en el perímetro cefálico, porque hay estudios que no tienen alta potencia, pero son actuales, que asocian un perímetro cefálico menor a la edad eh, con TEA, ¿no? Los niños con TEA tienen un perímetro cefálico menor. Dismorfismos, manifestaciones cutáneas para pensar en un X frágil, en una esclerosis tuberosa en la parte cutánea, neurofibromatosis y la discapacidad intelectual, ¿no? Porque es un mayor riesgo. Ahora, les he colocado este cuadrito de las investigaciones etiológicas genéticas. Normalmente aquí se deriva a genética también a los pacientes que se les realiza una sospecha clínica o un diagnóstico de autismo directamente, ¿no? Y siempre cuando veamos la parte genética tenemos que hacer la historia completa, incluyendo al menos 3 generaciones y haciendo énfasis en los familiares que hayan tenido TEA o algo otra alteración del desarrollo, sobre todo discapacidad intelectual. El examen físico, como les decía, incluida la circunferencia de la cabeza y el examen de piel, estudios de laboratorio. Este análisis CMA lo vamos a ver, que es el microarray. Ofrecer análisis para X frágil, si es que estamos sospechando de un niño con X frágil. Eh, ¿Cómo? Si los antecedentes familiares sugieren alteraciones intelectuales ligadas al sexo. Eh, y bueno, vamos a avanzar. El CMA, como les decía, el microarray cromosómico son las siglas en inglés. ¿Por qué? Porque identifica variantes de número de copias que son definitivamente patogénicas en cuanto en un 5.4 a un 14% de pacientes que tienen con TEA, que tienen TEA, perdón, personas que tienen TEA, ¿ya? Es decir, hay genes específicos que proporcionan un riesgo de padecer TEA, pero no significa que todas las personas que tengan estas alteraciones que pueden ser duplicaciones de lesiones desarrollen el TEA. Como les he dicho, es multifactorial. Tiene que ver mucho ahí la epigenética, el ambiente, etcétera, ¿no? Ahora, el X frágil es un diagnóstico muy importante, una enfermedad genética que aumenta el riesgo de TEA y de discapacidad intelectual. Se solicita, como le digo, la evaluación de X frágil en familias con varones, con varios varones en diferentes generaciones que tienen discapacidad intelectual. Se evalúa el gen FMRI, se busca la expansión de tripletes de citosina, guanina, guanina, para ver si hay una premutación o una mutación. Eh, lo importante que tenemos que llevarnos de esta parte es que si hay un paciente, tenemos un paciente con X frágil, la posibilidad de la asociación con T es bastante alta, ¿no? Y detectar el paciente con un diagnóstico de X frágil, pues ayuda para también las siguientes generaciones y para ver qué más podemos hacer con el paciente, ¿no? Otro estudio genético que también se usa, y me lo mencionan en la Asociación Americana de Pediatría, es el exoma, un exoma completo. Este es más específico que el microarray, identifica variantes de un solo nucleótido en mutaciones patogénicas con pérdida de función, porque hay una lista de genes asociados a TEA. ¿Ya? Ahora,
Esto es para complementar diagnósticos. Aquí, por ejemplo, no tenemos acceso a terapias génicas, o hasta ahora no hay, ¿no? En la parte de TEA me refiero, ¿no? Eh, y eso es una limitación importante que tenemos como país. Como les decía, ¿no? La importancia es explicar la causa del TEA y proporcionar información sobre el riesgo estadístico del TEA, pero no hace el diagnóstico. La parte genética no hace el diagnóstico, pero es sumamente importante. Neuroimagen, ¿no? Muchos papás dicen, doctor, pero ¿y si le hacemos una tomografía, si le hacemos una resonancia, mi hijo de repente tiene otra cosa? No es, o sea, no vamos a encontrar una alteración en la resonancia o en la tomografía que nos diga, ah, ok, señora, esta alteración en la área prefrontal, en el globo pálido, etcétera, no está ligado al diagnóstico de TEA. No se recomienda, ¿no? O sea, y los hallazgos, que sí hay hallazgos, hay estudios de menor potencia que dicen, no, hay una alteración en la amígdala, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios que mencionan alteraciones de la amígdala, pero no se puede replicar a todos. Es decir, no todas las personas con TEA tienen esa alteración específica, ¿no? Y como dice ahí, ¿no? Los hallazgos específicos no son más prevalentes en comparación a otros trastornos del desarrollo, ¿no? También se pueden hacer pruebas metabólicas, pero no es de rutina. Ahí trabajamos bien con la parte de genética, ¿no? Porque hay ciertos pacientes que tienen riesgo, pero no es recomendado para uso regular, ¿no? Y electroencefalograma tampoco se recomienda. Muchos lo mencionan, pero sí hay casos específicos en que se puede hacer, ¿no? Sobre todo si hay una regresión atípica del lenguaje, sobre todo si hay posibilidad de riesgo de convulsiones o antecedente de convulsiones, se hace, pero no es algo que hagamos de rutina. No es, oh, me llega el niño, sospecho TEA, le hago un electroencefalograma. No. Primero es la historia clínica. Ahora, en cuanto a las intervenciones, ¿qué podemos hacer? Tenemos nuestro pacientito, tenemos a nuestro niño, niña con TEA. ¿Qué vamos a hacer? Hay enfoques de intervención, principalmente en la parte psicoterapéutica, en la parte de habilidades sociales, en la parte del lenguaje. Esto es muy amplio, les estoy poniendo cuáles son las estrategias más actuales y que tienen mejor evidencia, ¿no? No hay ninguno que tenga un grado uno, pero sí son importantes, se usan. Eh, Me gustaría empezar por lo último aquí, que es la terapia del lenguaje. Uy, alguien ingresó también a... ok, ya está. Que es la más común, que busca el refuerzo de los sonidos del habla y los actos comunicativos en el pacientito, la imitación de los sonidos. Creo que es lo que más preocupa a los papás y se hace, ¿no? Tenemos un paciente con TEA, eh, tiene alteración en la comunicación verbal, terapia de lenguaje, ¿no? Ahora, habilidades sociales, eso se hace en todo aspecto, es decir, en el aspecto de la familia, en el aspecto del colegio, en el aspecto de los ambientes donde esté, ¿no? Porque necesitamos reforzar la interacción social para aumentar el conocimiento del niño sobre las señales sociales que hacemos. Saludar, por ejemplo, ¿no? Dar la mano, qué es un abrazo, o si el niño lo permite, ¿no? Y enseñar estrategias para resolución de problemas sociales. Las intervenciones educativas, lamentablemente, como les he dicho al inicio, eh, hay que individualizarlo porque no todos los colegios lo hacen, ¿no? Las guías mencionan un programa de educación individualizado donde se trabaja junto al colegio, junto al profesor, junto a los tutores, junto a los compañeros y eso se establece por la familia y el colegio. Ahora, se hace, no todos los colegios lo hacen. Eh, Lamentablemente tenemos, o al menos personalmente tengo esa experiencia de atender pacientes y que llegue la mamá, el papá y dice, doctor, en el colegio no saben cómo tratar a mi hijo. Les he dicho que tiene este diagnóstico, pero no tienen idea. Que inclusive quiere que usted le haga un papel donde ratifique el diagnóstico y nos dé recomendaciones de qué hacer. Escasa la información que lamentablemente tienen, no todos, pero muchos profesionales, muchos profesores, ¿no? Pero se tiene que hacer, porque el niño no está solamente en casa, el niño y los padres van a buscar que se pueda desarrollar académicamente, y se puede. Tratamiento enfocado en padres,
obviamente tenemos que psicoeducarlo. Se centra en el conocimiento y brinda beneficios indirectos al niño, ¿no? Obviamente. Incluye la coordinación de la atención y la psicoeducación. Y el ABA y la intervención centrada en las relaciones son análisis más pros, por decirlo de alguna forma, porque implican un terapeuta que maneja TCC, maneja terapias cognitivas conductuales a alto nivel, ¿no? ¿Y qué busca, no? Busca enseñarle a la persona con TEA nuevas habilidades y disminuir conductas que son problemáticas. Y eso se trabaja con el niño, la niña y la familia, ¿no? En contextos de juego es esta de aquí también. La terapia física, porque los niños con TEA, no todos, pero pueden tener un tono muscular bajo, dificultades en la coordinación, busca promover las habilidades motoras finas y la adaptación en el cuidado personal, el uso de juguetes y la escritura a mano, ¿no? Eh, es muy común que los niños o niñas con TEA caminen de puntillas y no se sabe por qué. O sea, hasta ahorita se sigue investigando, ¿no? Muchos han propuesto que hay una aversión sensorial, no querer tocar el piso de forma total, o la perseveración, querer repetir, hacer este movimiento, ¿no? Para eso podemos hacer estiramientos pasivos, aparatos ortopédicos, yesos. La terapia sensorial, por ejemplo, ¿no? Los niños tienen selectividad alimentaria, como les puse en los ejemplos, taparse los oídos, escrutinio visual, y eso es una de las cosas que los papás se dan cuenta. O sea, ellos se dan cuenta, doctor, se tapa los oídos, solo quiero comer tal cosa, ¿no? Entonces, aquí hablan de un tratamiento en la piel, estimulación propioceptiva mediante uso de chalecos pesados, uso de asientos especializados. Bueno, los terapeutas presentes deben conocer un poquito esto y si no, esto es lo que más se suele utilizar en la actualidad. Buscan modular el nivel de excitación, ¿no? Y llegamos a la parte probablemente que más les llama la atención a los profesionales de salud, los medicamentos. ¿Existe un medicamento para los pacientes con TEA? Existen medicamentos para síntomas, para manejar algunos síntomas. No existe una medicación que cure, porque no es alguna enfermedad que se tenga que curar, es una condición de salud. Es algo que le pasa a ciertas personas. Eh, los medicamentos van dirigidos a lo que queremos tratar, a síntomas objetivos, que los he puesto aquí. La FDA, o sea, las organizaciones encargadas de determinar la aprobación de medicamentos, mencionan el aripiprazol y la risperidona, usualmente los antipsicóticos atípicos, principalmente, lo voy a marcar aquí, en la irritabilidad y comportamiento perturbador severo, estallidos vocales, ira, frustración, angustia, agresión, autolesiones. ¿Por qué les menciono primero esto antes que la hiperactividad? Porque esto es el motivo de consulta principal en las evaluaciones a personas con TEA, ¿no? Entonces, estos dos medicamentos aprobados por la FDA van bien, ¿no? Evidentemente hay que saber las dosis, hay que saber cómo manejar esta medicación. ¿Cuáles son las notas cuando mencionan esta medicación? Esta medicación va bien, pero va mucho mejor cuando hay un manejo conductual. En cuanto a los síntomas objetivos de hiperactividad, etcétera, bueno, de primera mano tenemos el metilfenidato, aquí. Aquí tenemos metilfenidato, ¿no? En la distractibilidad mencionan atomoxetina, que también hay en el país. Estos no los tenemos, los adrenérgicos, ¿no? Y bueno, también mencionan atípicos, antipsicóticos atípicos, cuando no tenemos las primeras opciones, ¿no? Y en la parte de comportamiento repetitivo, manerismos, compulsiones, ¿no? Rigidez en la conducta, mencionan los mismos medicamentos, pero también podemos agregar ahí el valproato. Podemos agregar antidepresivos como la fluoxetina, fluoxamina, depende del estudio que lean, ¿no? Pero hay evidencia de que en ciertas poblaciones de pacientes con TEA funciona. Y si hay síntomas ansiosos, si hay síntomas depresivos, también igual, los antidepresivos, ¿no? Los inhibidores de recaptación de serotonina principalmente, no todos los antidepresivos, estos específicamente.
Ok, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, y agradecerles, ¿no? Por su tiempo. Gracias, doctor, por la exposición. Sí tenemos ya algunas preguntas en el chat. La primera de Gladys Tunco. ¿Regresión es lo mismo autismo retroactivo? Creo que desactivé mi audio. Ya. ¿Me podría repetir la pregunta? No la escuché. Creo que desactivé el audio Sí, totalmente. es regresión es lo mismo autismo retroactivo. ¿Regresión es lo mismo autismo retroactivo? No, la regresión se refiere básicamente a los hitos del desarrollo que ha cumplido una persona, un niño en este caso, y que no puede volverlos a repetir en el tiempo, ¿no? Mientras va avanzando. Autismo retroactivo, honestamente, no he escuchado esa terminología. No está al menos en las guías latinoamericanas o americanas, ¿no? Que hemos revisado ahora. Listo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de Rocío Vargas. ¿El Asperger es un tipo de autismo? Bueno, eso depende del dónde lo revises, ¿no? Porque la clasificación actual ahorita considera al Asperger dentro del trastorno de espectro autista. Hasta hace algunos años eran entidades separadas, con síntomas en común, pero ahora no. O sea, justamente por eso en esta ponencia, ¿no? de actualización, no he colocado la nomenclatura porque creo que era un extra, pero bueno, buena pregunta. Es parte de el trastorno del espectro autista. Gracias, doctor. Aide Gómez pregunta, ¿para un niño de 5 años se realiza el, no sé si se utiliza esta terminología, el M-chat? No, a ver, ¿dónde está la pregunta? Porque no se escucha bien, se escucha un poquito con eco. ¿Está en el chat la pregunta? A ver, bueno, que dice para niños de 5 años se realiza el M-Chat. Bueno, la recomendación del M-Chat realmente está entre los 18 y 30 meses, ¿no? O sea, hasta los 2 años y medio. Para los 5 años, no va a ser tan útil. Hay otras escalas que no les he puesto ahí porque tampoco tienen una evidencia sólida. Ya a partir de esta edad, el diagnóstico es mucho más clínico, es mediante evaluaciones con su pediatra, con su psiquiatra infantil o su neurólogo pediatra. Ah, ya, pero no sé desde dónde leo. Bueno, sigo avanzando, ¿no? Helados y el ADIR se utilizan en salud. No, actualmente no utilizamos helados y el ADIR, porque como les mencionaba, para usar helados y el ADIR, bueno, principalmente helados, necesitamos una capacitación extra, ¿sí? Y esa capacitación, hasta donde yo sé, no se ha brindado a nuestro servicio. Aparte que helados es una evaluación bastante larga, bastante larga. Ahora, el TEA en el país amerita certificado de discapacidad. Más que amerita, se puede hacer, dependiendo del nivel de TEA. En las evaluaciones de discapacidad, no solo se evalúan, ¿qué le digo? Síntomas de comunicación, síntomas de interacción social, se evalúan muchos ámbitos más. Pero es cierto que tenemos niños, niñas con TEA que son severos. O sea, como he visto, como les mostré la severidad, ¿no? Donde su funcionalidad está totalmente afectada. Niños que son totalmente no verbales, son impredecibles, impulsivos y que a pesar de medicación, pues es difícil manejo. Entonces, estos niños, a pesar del tratamiento que les demos, no van a lograr una funcionalidad y sí entran en una categoría de discapacidad, pero no todos los TEAs. Gracias por la respuesta. La clasificación psiquiátrica del DSM-5, que está englobando los trastornos de autismo clásico, Asperger desintegrativo, presentan síntomas comunes, la intensidad es significativamente variable, sobre todo con el Asperger.
a quienes colocarles un diagnóstico T es mucho más discriminatorio y perjudicial para estos niños, colocando a todos en un mismo cuadro, no poder decir saco. Justo cuando nuestra sociedad hay bastante desinformación al respecto, no existen exámenes fisiológicos que lo diagnostican solo la clínica y les dan una aproximación, razón, deberíamos estar preparados. Mire, de acuerdo, Herbert, ¿no? El estigma en la salud mental es algo que al menos desde la perspectiva, mi perspectiva, la perspectiva del servicio donde trabajo en el Hospital Rebagliati, es algo que estamos tratando de derrocar. Eh, el autismo es una condición de salud, no tiene muchas variables para decir que esto no es una enfermedad. Es como si hiciéramos una curva de niños y hay niños en el medio que tienen un desarrollo totalmente normal y justo en los extremos, pues hay una variabilidad ahí, ¿no? Eh, Poner estos especificadores de Asperger, trastorno desintegrativo, se usaba hasta hace unos años. Yo les estoy hablando de lo que dice el Manual Diagnóstico y Estadístico de Condiciones de Salud Mental, ¿no? El DSM-5, pero en el CIE-10 todavía se utiliza, pero eso es básicamente para tener un registro de datos, ¿no? Ahora, como siempre le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, si uno tiene autismo, el autismo no define a las personas. Es algo con lo que podemos vivir, es algo que podemos manejar siempre y cuando haya apoyo por parte del Estado o por parte del personal médico, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? No deberíamos persistir con el estigma, ¿no? Porque una persona con autismo simplemente es una persona diferente. Niños ya diagnosticados, ¿qué evaluación? ¿Requiere exoma completo? No, no es un requisito. Si ya tenemos un diagnóstico clínico, un exoma no es necesario. Ahora, es cierto que algunas familias que tienen condiciones genéticas, ¿no? Pues lo solicitan, ¿no? Y de hecho, se hacen, pero no es un requisito. ¿No? El Gamalate B6 para la hiperactividad, ¿qué tal medicamento es? No sé cuál es el Gamalate, honestamente. Me supongo que es un nombre comercial, no lo sé. Gracias. Una última pregunta. ¿La hipoxia cerebral asociada al tipo de parto podría ser una causa? No, pero es un factor predisponente. Dentro de los factores asociados al TEA, como les he dicho, hay factores genéticos, factores asociados al parto, como bien mencionan en la pregunta, factores biológicos, factores sociales, factores familiares, pero sí, la hipoxia cerebral es uno, alteraciones en el parto es uno. Inclusive hay estudios de México donde mencionan que el estrés que sufre la mamá, y con estrés me refiero a estímulos que generan en una gestante ansiedad, están asociados también a niños con autismo. Muchas gracias, doctor, por las preguntas resueltas. Bueno, finalizamos con la ronda de preguntas, pero igualmente les comentamos que continuamos con el programa de autismo. Y bueno, para concluir la sesión, sí, nos puede brindar las palabras finales para cerrar la sesión. Oh, ok, muchas gracias, Nuria. Gracias a todos los participantes. Gracias a Senate, al Hospital Rebagliati. Invito al personal médico que está aquí, pues al menos a los pediatras o residentes, principalmente residentes de pediatría, que puedan venir al Hospital Rebagliati a solicitar una rotación en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil, asimismo en el de genética, ya que esa rotación me ha permitido conocer muchísimo más información del autismo y que justamente les he traído ahora, e invitar a la población a que rompamos estos estigmas, ¿no? Minimicemos estos estigmas hacia las personas que tienen TEA, ¿sí? Para fomentar la unión y el conocimiento principalmente. Muchas veces los estigmas, la discriminación provienen del desconocimiento. Compartamos información, ¿sí? Gracias.